Richard Ramírez, la mente oscura del acosador nocturno. Sembró terror en California durante los años 80. Richard Ramírez, uno de los asesinos más notorios de la historia, no nació como un monstruo. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por una serie de eventos traumáticos y factores que influyeron profundamente en su desarrollo psicológico y que ayudaron a formar la base para sus crímenes más tarde. Su serie de crímenes, asesinatos, violaciones, torturas y robos revelan una mente profundamente perturbada, impulsada por una mezcla de sadismo, obsesión con el satanismo y un deseo insaciable de poder sobre sus víctimas. Desde niño, Richard Ramírez estuvo expuesto a la violencia y el abuso. Creció en un hogar disfuncional, con un padre autoritario que lo golpeaba y un primo veterano de Vietnam que le mostraba imágenes de torturas y asesinatos que él mismo había cometido en la guerra. Esta exposición temprana a la brutalidad moldeó su visión del mundo, normalizando el sufrimiento ajeno y despertando su fascinación por la violencia extrema. Richard Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Richard fue el menor de 5 hermanos en una familia de origen mexicano que vivía en la ciudad de El Paso, Texas. Su padre, Julián Ramírez, era un hombre muy violento, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sufría de trastornos de estrés postraumático y que a menudo descargaba su ira de manera física sobre su familia. El abuso físico de su padre dejó una huella profunda en Richard y sus hermanos, pero fue especialmente dañino para él debido a su sensibilidad y su vulnerabilidad en esa etapa de su vida. Su madre, Mercedes Ramírez, trabajaba en una fábrica de productos químicos cuando estaba embarazada de Richard. La exposición a sustancias tóxicas pudo haber contribuido a sus problemas neurológicos. Richard creció viendo y sufriendo abuso físico constantemente. Para evitar las golpizas de su padre, dormía en cementerios o vagaba por las calles hasta altas horas de la noche. Otro punto crucial en su desarrollo fue el daño cerebral que sufrió en la infancia. Como hemos visto en muchos otros asesinos seriales, lesiones en el lóbulo frontal pueden afectar la capacidad de controlar impulsos y generar empatía. A los 2 años, se golpeó la cabeza con un mueble, lo que le causó una herida profunda. A los 5 años, fue golpeado con un columpio de metal y quedó inconsciente. Después de esto, comenzó a sufrir ataques epilépticos frecuentes. Las lesiones cerebrales pudieron haber contribuido a su falta de control emocional, su agresividad y su desconexión con la empatía humana. Si hubo un momento clave que moldeó su psicología, fue cuando comenzó a pasar tiempo con su primo Miguel Mike Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam. Mike no solo era un exsoldado, sino un sádico que disfrutaba de la tortura y el asesinato. Mike le mostraba fotos de mujeres vietnamitas que había violado, mutilado y asesinado durante la guerra. Le contaba en detalle cómo mataba y torturaba a sus víctimas, despertando la curiosidad mórbida de Richard. Le enseñó técnicas de sigilo, combate y tortura. Para un niño ya traumatizado, estas historias no eran aterradoras, eran fascinantes. Richard comenzó a admirar a su primo, viéndolo como un modelo de poder y autoridad. Pero el evento que lo marcó para siempre ocurrió cuando Richard tenía 13 años. Fue testigo directo de un asesinato. Una noche, durante una discusión con su esposa Jessie, Mike le disparó en la cabeza a sangre fría frente a Richard. Lo más perturbador fue su reacción. En lugar de asustarse o llorar, se quedó observando la escena con calma, sin ninguna emoción. Ese día, Richard cruzó un límite mental del que nunca regresaría.
La violencia ya no le parecía algo malo. Al contrario, la asociaba con poder. Mike fue arrestado, pero increíblemente no recibió una condena severa porque alegó problemas mentales debido a la guerra. Cuando salió de la cárcel, siguió en contacto con Richard, reforzando su mentalidad sádica. Después del asesinato que presenció, Richard cambió drásticamente. Comenzó a consumir drogas. A los 14 años, ya usaba marihuana y LSD. Se obsesionó con el satanismo. Creía que el diablo lo protegía y que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pasaba noches en cementerios. Disfrutaba estar rodeado de muerte y oscuridad. En esta etapa, su sentido de la moralidad desapareció completamente. Además, se volvió adicto a la pornografía extrema y a la música de heavy metal, identificándose con letras violentas y satánicas. A menudo se le veía en el vecindario mirando revistas pornográficas y libros relacionados con el satanismo. Richard comenzó a fascinarse por la figura de Satanás, considerando que él mismo podría ser un instrumento de la oscuridad. A medida que crecía, Richard comenzó a poner en práctica lo que había aprendido de su primo y de su vida caótica. En su adolescencia, Richard Ramírez fue un ávido espectador de películas de terror y programas violentos, lo que le proporcionaba una visión del mundo distorsionada y llena de imágenes sádicas. Las películas y los libros que retrataban monstruos, muertes y violaciones se convirtieron en su principal fuente de excitación. Se convirtió en un ladrón experto, entrando en casas sin ser detectado. Maltrataba a animales, una señal común en asesinos seriales. A los 15 años, intentó agredir sexualmente a una mujer en un hotel. Finalmente, se mudó a Los Ángeles, donde perfeccionó sus habilidades como criminal. En 1984, comenzaría su ola de asesinatos, violaciones y torturas que aterrorizaron a California. En menos de 2 años, se convirtió en uno de los asesinos más sádicos de la historia, atacando a hombres, mujeres, niños y ancianos, sin ningún patrón fijo, solo por placer. El entorno familiar de Richard estaba lleno de abuso constante, violencia y caos. Richard se distanció completamente de cualquier tipo de moralidad convencional y comenzó a adoptar una ideología violenta y nihilista, donde las normas sociales y las leyes humanas no tenían ningún valor. Esto se reflejó en sus primeros delitos, robos, ataques a mujeres y cada vez más muestras de su inclinación hacia el daño físico a otros. Richard Ramírez mostraba claros signos de psicopatía y sadismo extremo. Sus crímenes no tenían un patrón específico, lo que hacía que su captura fuera aún más difícil. Atacaba sin distinción de edad, género o raza, lo que indicaba que su objetivo no era solo matar, sino sembrar terror y demostrar su poder absoluto. No sentía remordimiento por sus víctimas. Para él, eran solo objetos de placer y sufrimiento. Disfrutaba causando dolor antes de matar. Violaba a sus víctimas y las torturaba física y psicológicamente. Creía que sus crímenes eran parte de un pacto con el diablo, dejando símbolos satánicos en las escenas del crimen. No planeaba sus crímenes meticulosamente, pero sabía cómo aterrorizar a sus víctimas y evadir a la policía. Ramírez buscaba el dominio total sobre sus víctimas, sometiéndolas a rituales de horror antes de asesinarlas. Su obsesión con el satanismo le proporcionaba una justificación para sus actos, convenciéndose de que estaba cumpliendo una misión oscura. Entraba a las casas de noche, generalmente después de que las víctimas se dormían. Se aprovechaba de la oscuridad para moverse sin ser visto. Utilizaba una variedad de armas, desde pistolas y cuchillos hasta objetos que encontraba en la casa de sus víctimas, como barras de hierro o incluso bloques de concreto. Esto lo hacía impredecible y más difícil de rastrear. Sus métodos de asesinato incluían
Uno de los métodos más comunes que utilizaba era disparar a sus víctimas con una pistola. La mayoría de sus asesinatos comenzaban con un disparo en la cabeza o en el torso, lo que mataba a las víctimas casi inmediatamente. En muchos casos, después de disparar a sus víctimas o en ataques más prolongados, Ramírez también apuñalaba a las personas, especialmente a mujeres. Usaba cuchillos o incluso cuchillas de afeitar, lo que indicaba un componente sádico en sus ataques. Muchas veces, las víctimas sufrían múltiples puñaladas. En algunos casos, Ramírez golpeaba a sus víctimas con objetos pesados, como barras de hierro o bloques de concreto. Esto causaba lesiones graves y, en algunos casos, la muerte. Además, en varias escenas del crimen se encontró que había asfixiado a sus víctimas con almohadas o les había cubierto la cabeza para asegurarse de que murieran. Ramírez era conocido por humillar y torturar psicológicamente a sus víctimas antes de matarlas. A menudo, forzaba a sus víctimas a realizar actos humillantes, como pedirles que juraran lealtad a Satán o los amenazaba con morir si no lo hacían. Una de las características más perturbadoras de sus crímenes fue su fascinación por lo oculto. En algunas escenas de crimen, dejó símbolos satánicos como el pentagrama, o dibujó Satán con la sangre de las víctimas, lo que sugería que él veía sus crímenes como una especie de ritual satánico. En algunos casos, agredió sexualmente a sus víctimas antes de matarlas, lo que hacía que sus crímenes fueran aún más brutalmente sádicos. La agresión sexual era un aspecto recurrente en su modus operandi, especialmente con mujeres, a pesar de sus comportamientos repetitivos en términos de violencia. Uno de los aspectos más aterradores de Ramírez fue que no seguía un patrón claro en cuanto a las víctimas. Podía atacar a una mujer de 80 años en una casa de suburbio y al día siguiente matar a una pareja joven. Esto lo hacía impredecible, pues nadie sabía quién sería su próxima víctima. Cuando finalmente fue capturado en 1985, Ramírez no mostró arrepentimiento. En el tribunal, se reía, hacía gestos satánicos y proclamaba su lealtad al diablo, dejando claro que su mente estaba completamente desconectada de la moral y la empatía. Fue condenado a 19 penas de muerte, por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales más destacan menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Pero murió en prisión en 2013 debido a un linfoma. Su caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia del crimen en Estados Unidos. La fascinación por la muerte y el horror no era solo una forma de escapismo para Richard, sino que empezó a integrar esas imágenes y conceptos en su vida diaria. La combinación de experiencias traumáticas, la influencia de su primo y la exposición constante a la violencia, formó la base para los crímenes brutales que más tarde cometería. La infancia y adolescencia de Richard Ramírez fueron un caldo de cultivo para la psicopatía. La violencia física y psicológica que sufrió en su hogar, el abuso de sustancias, las experiencias traumáticas y la influencia de figuras negativas crearon una mente distorsionada. Ramírez no nació como un monstruo, pero su entorno y las personas que lo rodearon ayudaron a forjar al depredador que aterró a Los Ángeles en los años 80. Su historia es un recordatorio de cómo factores biológicos, familiares y sociales pueden combinarse para formar un individuo peligroso. Pero también plantea una pregunta importante. ¿Hubiera sido posible detenerlo antes de que se convirtiera en el asesino que fue? ¿Crees que su infancia justifica, en parte, su transformación en asesino? ¿Crees que el abuso de drogas y la exposición a la violencia pueden transformar la psique de una persona? ¿O ya existía algo oscuro en él desde su nacimiento? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete.